Ha llegado el momento de que escuchemos la poderosa palabra de Dios en labios de Juan Germán Ortiz con el interesantísimo tema Oraciones sin estorbo. Quédate con nosotros, no le cambies. Este es tu programa Creyendo lo Imposible. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar. Déjeme decirle que Pedro habla de oraciones sin estorbo. Oraciones sin estorbo en relación de los varones, en relación de los varones cristianos, que los cristianos varones debemos procurar que nuestras oraciones sean sin estorbo, para que sin estorbo puedan llegar a la presencia del Señor. Pensar en oraciones sin estorbo implica que uno se pregunte, ¿qué demandan tener oraciones? Como varón yo, ¿qué demanda que yo pueda tener oraciones sin estorbo? Y déjeme decirle que cuando vamos a ese pasaje, a ese versículo, encontramos cuando menos tres cosas que sencillamente se implica, tres cosas que se implican para poder tener oraciones sin estorbo. En primer lugar, oraciones sin estorbo demandan sabiduría para con la esposa. ¿Sí? ¿Me oyó bien? Cuando yo leo eso en el versículo, tengo que reconocer que eso dice, oraciones sin estorbo demandan sabiduría para con la esposa. Y hay dos cosas en relación de esto que quisiera que notara. Tener sabiduría para con la esposa implica un mandato, es un mandato. No es una opción, no es si quiero, no es si mi mamita me deja o no me deja. Es un mandato, es un mandato. ¿Y dónde está eso? Dice, vosotros maridos, igualmente vivid. Y claramente lo que sigue es vivid con ellas sabiamente. Pero dice, vosotros maridos, igualmente vivid. Y el modo está en imperativo. Déjeme decirle que un hombre sabio va a entender que la mujer que vive con él, sencillamente su compañera, es el remedio de Dios para una enfermedad que el mejor médico de la localidad simplemente no puede curar, como es la soledad. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera dejado a Adán con su soledad? Sencillamente el paraíso se hubiera convertido en un desierto y cualquier palacio se hubiera convertido en una prisión. Hay algo muy curioso que sucede a los varones. Cuando Dios nos ha dado una compañera, tenemos un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que no sabemos para qué Dios nos ha dado la compañera. Nos pasamos algunos años, tenemos que confesar eso, dando palos de ciego, tratando de entender, hallarle la cuadratura al círculo en relación de para qué es la compañera, Señor, que tú me has dado. Pues déjame decirle que la respuesta es bastante sencilla. Una esposa es para amarla. Para amarla. Quiero aclarar una cosa, no es para incrementar la raza, no es para tener conejitis, aguditis y pensar que uno tiene que llenar toda la tierra de hijos. No es para decir, bueno, pues yo voy a tener los hijos que Dios me dé y la mujer a ver cómo le hace para tenerlos. Déjeme decirle que sencillamente si Dios hubiera querido eso, lo hubiera hecho muy fácilmente. Nomás hubiera hecho un montón de hombres y esos hombres hubiesen llenado, poblado toda la tierra. Tenemos que reconocer que un esposo, aun cuando esté limitado económicamente, siempre podrá hacerle el mejor de los regalos a su compañera. Porque el mejor de los regalos que un esposo cristiano le puede dar a su compañera es de su atención, es de su tiempo. Dice que el que no provee para su casa, refiriéndose a los varones, fíjese bien, uno a veces piensa que la doctrina es saber lo que se enseña sobre tal o cual cosa. Esas son cosas que sencillamente la Biblia no dice. La Biblia dice que tú niegas la fe, es decir, eres un hereje cuando no provees para tu casa, aunque no sepas definir la Trinidad.
doctrina no es saber cosas, hermanos. Eso es un molde tradicional que solamente es memorístico. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia le pone pies a la doctrina y dice que el que no provee para su casa ha negado la fe. Tener sabiduría para con la esposa implica no solo un mandato, sino una manera, vivir con ellas sabiamente, no brutamente, no machamente, no a la jalisciense, sino sabiamente. Y vivimos sabiamente en una casa cuando nosotros como varones sacamos la lija. Yo tuve un tío cuando yo era muy pequeño y él era un excelente carpintero. Y muchas veces vi lo que él era capaz de hacer con una lija. Déjame decirle que la lija no sirve en el matrimonio, no sirve en la familia, no sirve en el matrimonio. Y uno tiene que botarla porque no es buena en una relación matrimonial. Y dirá usted, bueno, pero ¿dónde la Biblia habla de la lija? Pues déjeme decirle que la Biblia les habla a los varones y dice, maridos, fíjense lo que dice, amad. Amad, es un imperativo. Si usted no puede hacer otra cosa en su casa, ame a su señora, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La lija, por ejemplo, cambia la manera de hablar de un esposo. Hay un antes, podríamos decir, y un después. Por ejemplo, el antes de la lija hace que el esposo le diga a la esposa, eres erótica. Y después, cuando meten la lija, eres neurótica. Antes, el esposo dice, estar a tu lado. Y después, hazte a un lado. Antes, el esposo, antes de la lija que entra en la relación matrimonial, el esposo dice, me pregunto, ¿qué haría sin ella? Y después, ¿qué hago con ella? La pura verdad es que el matrimonio es como la muerte. Yo no sé si se ha puesto a pensar, pero se parecen mucho. Yo podría predicar un sermón sobre el paralelismo entre la muerte y el matrimonio, pero no es el tema ahorita. Pero el matrimonio es como la muerte, simplemente no estamos preparados. Pero déjeme decirle que si no estamos preparados, podemos prepararnos si aprendemos a usar con la esposa, cuando menos, 7 palabras mágicas. Y ahí le van las primeras 2, te amo. Súmele, sí. Y ahí le van las otras 2. Eres especial. Y ahí le van las 3 restantes. Por favor, perdóname. Si uno pudiera usar estas 7 palabras en su trato con su compañera, otro gallo, o de perdido otro pollo o gallina, nos estarían cantando. En segundo lugar, oraciones sin estorbo demandan delicadeza para con la esposa. Y aquí hay 2 cosas que noto en el pasaje. Delicadeza para con la esposa implica conferir, es decir, dar, otorgar. Y dirá usted, ¿de qué se trata? Pues sencillamente la Biblia dice en este pasaje, dando honor a la mujer, honor. Yo quiero decirte que das honor a tu esposa cuando el contrato civil ese que hiciste ahí en el registro no lo ves como un contrato de compra-venta. Hay esposos que sienten que son dueños de la vida, del tiempo, de la manera de pensar. Aún sorpréndase de la manera de vestir. Hay pastores que se creen dueños de la manera de vestir de las mujeres de su iglesia. En esta iglesia dicen, hay rumores que en años pasados había unas como capotes de torero, que cuando alguien venía con la rodilla pelona, los hombres eran incapaces de verle las rodillas pelonas a las señoritas y entonces les enredaban. Eso dicen, y a lo mejor la gente muy antigua de la iglesia me puede confirmar si es cierto o no. Pues yo no soy tan antiguo aunque parezca. Déjeme decirle que el contrato civil no es un contrato de compraventa. Sí. Me llama la atención cómo Pablo introduce un concepto tan revolucionario como el hecho de pedir que los hombres, fíjense bien, los maridos deben amar a sus mujeres. Y más revolucionario, como a sus mismos cuerpos. ¿De qué habla eso? De que el hombre y la mujer son, óigalo bien, iguales. El hombre que ama a su mujer se está amando a sí mismo, entonces no puede amar a alguien diferente o mucho menos inferior a él. A menos de que él tenga una parte que es inferior y la otra parte que es superior. Lo cual me resulta absurdo. ¿Sabe usted por qué? Porque sencillamente esto es revolucionario. En el tiempo de Pablo esto no se estilaba, de que el hombre amara a su mujer y menos como a sus mismos cuerpos.
Déjeme decirle que el amar a una mujer debe de ser como el hecho de amar a una persona y no amar a alguien como si fuera un objeto sexual. A veces en la relación sexual matrimonial lo que nos guía no es el amor, que es lo que debe de llevar adelante una relación sexual en un matrimonio, sino es la pornografía y los modelos que estamos siguiendo para tener relación con la compañera. No es el amor, no es el agape que enseña la Biblia, sino es sencillamente lo que compraste allí en Tepito en 10 o 15 o 20 pesos y lo pones antes de, para después de. ¿Me explico? ¿Y dónde dice eso la Biblia? Pues óigalo bien, dice que cada uno de vosotros, aquí no se trata de todos, sino de cada uno, sí, sepa, es necesario que el varón sepa, si no sabe otras cosas, las debe de saber, cuando menos en este aspecto, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, no es el desbordamiento de la pasión que me hace que un regalo de Dios lo vea como un objeto y deje de verlo como una persona. ¿Cuál es? Conferimos honor cuando nos sentimos o cuando nos damos a alguien. Delicadeza para con la esposa implica cuidado, no solo conferir, sino dice dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Supe de una señora, una mujer que puso un aviso clasificado que decía: busco marido. Al día siguiente recibió cientos de cartas que decían: te puedes quedar con el mío. Yo creo que cualquier mujer va a estar dispuesta a votar el marido que tiene si el marido la trata mal. Algunos dicen que don Melchor Ocampo realmente con su epístola trata mal a la mujer. Matthew Henry es un comentarista y él dice que la mujer no fue hecha de la cabeza para tener dominio sobre el hombre. No estamos hablando de dominio. Ni fue hecha de los pies para ser pisoteada por él. Hay mujeres que parecen una carabina vieja, arrinconada y siempre cargada. Ni tampoco fue hecha de los pies para ser pisoteada. Fue hecha de su costado. ¿Para qué cree usted? Para que el hombre entienda que es igual a él. Igual, no inferior, igual. Pero fue hecha debajo de su brazo para ser protegida por él. Y junto al corazón, yo no sé dónde tenga usted el corazón, pero agárreselo ahí, junto a su corazón, debe de estar su compañera para ser amada por él. Cosa curiosa, aquí Pedro habla de la fragilidad de la mujer. Y dirá usted, ¿cómo puede ser posible eso, que se vea a una mujer como vaso más frágil? Bueno, la razón es muy sencilla. En el tiempo en que Pedro escribe esto, sencillamente la mujer era objeto de un botín. Por ejemplo, un ejército entraba a una ciudad y sobre quiénes se iban. No sobre aquellos que estaban armados, que tenían un escudo, una espada y podían defenderse, sino sobre las mujeres, los niños o los ancianos. Muchas veces la mujer en el tiempo de Pedro, simplemente las leyes no le protegían y entonces el abuso se daba. Si una mujer simplemente moría en un parto, ¿qué hacía el hombre? Con un ojo al gato y el otro al garabato, iba y se conseguía otra para tener hijos con esa mujer, encerrarla allí en la casa, que cuidara la parcela, y si sencillamente habían muchos hijos, mucho mejor, porque eso representaba que iba a tener muchos obreros para trabajar para él. Realmente la mujer era vista como un ser de poco valor, era considerada como un niño con cuerpo de adulto en el estatus social. Fíjese bien, un patricio romano, el que usted quisiera, cuidaba más su caballo, pensaba que su caballo tenía más valor que la mujer. Yo no sé si a usted le ha tocado alguna vez en alguna tienda ver una caja y contiene, por ejemplo, una televisión, un estéreo, un aparato. ¿Y qué dice esa caja? Frágil, trátese con cuidado. Es lo que Pedro está diciendo en este versículo. Cuando usted ve a una mujer, tiene que verle el letrero que dice frágil, trátese con cuidado. Pero hay algo más. Oraciones sin estorbo demandan reconocimiento para con la mujer.
O sea, el varón debe de darle no solo honor, no solo cuidado, no solo conferirle el honor, sino debe darle un reconocimiento. Y dirá usted, ¿reconocimiento de qué? Pues aquí se marcan cuando menos dos ideas. Reconocimiento para con la esposa implica reconocer la igualdad en el beneficio divino. Es decir, mi esposa ha sido tan beneficiada por Dios como yo lo he sido. No porque yo sea varón, yo tengo un beneficio muy especial en un momento dado. Hay algunos que enseñan por ahí que el varón es el sacerdote del hogar. Ese es un invento, hermanos. La Biblia no enseña eso. Tanto el hombre como la mujer son sacerdotes por Dios y tienen el mismo beneficio de parte de Dios. No porque un ser tiene los genitales de una manera, tiene una supremacía espiritual sobre alguien. Esos son inventos. Eso no lo enseña la Biblia, hermanos. La Biblia enseña que ambos son beneficiarios. Y si no, pues ahí está la palabra, coheredera. Las mujeres son ¿qué? Coherederas. ¿Qué quiere decir coheredera? Pues muy sencillo. Simplemente alguien que es capaz, junto con otro, de tener la misma herencia. Pero no hacemos distinciones. Las distinciones hacemos que a una mujer en muchas iglesias le obligan a que se vista de una manera. No le permiten que se pare en este lugar. Ah, pero si es varón, ¿cómo no? Que se pare. ¿Dónde está eso en la Biblia? Déjeme decirle sencillamente que hay una igualdad en el beneficio divino. Escúcheme bien, mujer, jamás. Fíjese bien, jamás. Escúcheme bien, mujer, jamás. Escúcheme bien, mujer, jamás. Jamás ninguna mujer debe pedir disculpas por ser mujer. ¿Oyó bien? Jamás. Ninguna mujer debe pedir disculpas por ser mujer. Conozco congregaciones donde una mujer solamente le puede hablar a mujeres. Ah, pero si hay un varón, se tiene que sentar. Conozco congregaciones donde para que una mujer ministre debes tener la cobertura de un varón. ¿Dónde dice eso la Biblia? Jamás. Jamás ninguna mujer debe pedir disculpas por ser mujer. ¿Quiere una base bíblica? Por ejemplo, Dios va a echar a andar la salvación. Y entonces pone sus ojos en Israel. Y busca la casa de una doncella. Y la encuentra. ¿Saben cómo se llama esa doncella? María. No va a buscar la casa de los padres de esa doncella para decirles, voy a hacer esto, ¿qué les parece? O al padre, me da su opinión al respecto. Es más, ni siquiera va a buscar al prometido. ¿Dónde está el prometido? Ah, aquí está, se llama José. Es más, José, el prometido, a pesar de ser varón, ni siquiera entiende de lo que se trata. Dios con María en relación de la salvación. Dios trata directamente con quién, dígalo. ¿Con quién? María. ¿Con quién? Dios trata directamente ¿con quién? Con una mujer. Pongámoslo así, Dios establece la igualdad entre el hombre y la mujer. Y el modelo no es Génesis 2, después de la caída. El modelo es Génesis 1. Y también 2, pero antes de la caída. Base bíblica, mismo origen. Varón y hembra, los. Fíjese bien el plural, los creó. Misma bendición. Y los bendijo Dios. Misma tarea. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Misma herencia, coheredera. La mujer es coheredera. Sorpréndase, Génesis 5:2. Mismo nombre. Si me oyó bien. Mismo nombre. Adán. ¿Para quiénes? Para los dos. ¿Dónde está la subordinación? ¿Dónde está la inferioridad? En la visión original, en el principio, diría Jesús, no fue así. Pero también reconocer la igualdad de la bondad divina. Dice, como coherederas de la gracia divina. ¿Sabe usted lo que oraba un judío, por muy simple judío que fuera? En la mañana, con las lagañas todavía en los ojos, empezaba a hablar a Dios y le decía, Señor, te doy gracias porque no soy un gentil, no soy un esclavo.
Y agregaba, no soy una mujer. Hay una iglesia por ahí que dice que si una mujer no se casa en la otra vida, es decir, en la gloria, ¿sabe lo que va a estar haciendo? Lavando pañales, es decir, simplemente va a estar como criada ya por el simple hecho de no haberse casado con un varón. ¿Dónde enseña eso la Biblia? Lutero mismo decía que la mujer estaba solo para dar a luz y aplacar el instinto sexual de su marido. ¿Qué dice Gálatas 3:28? A mí me gustaría que lo vieran. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Escuche, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay distinción en la salvación. La misma sangre cálida de un cordero sin mancha y sin contaminación que salvó a mi madre. La misma sangre cálida de un cordero sin mancha y sin contaminación que salvó a mi hermana y que ambas ahora están con el Señor. Es la misma que me ha redimido a mí. Y no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. ¿Quiénes están al pie de la cruz? ¿Quiénes son las primeras que se percatan de la resurrección de Jesús? ¿Quiénes son las primeras que van a dar el mensaje de la resurrección? Las mujeres. ¿Sabe usted cuál es la única condición para salvarse? Es la única condición: creerse perdido. Si usted se cree perdido y tiene fe en Jesucristo, usted puede salvarse. Yo quiero preguntarte, varón, ¿tus oraciones son sin estorbo? Te quiero preguntar, ¿tus oraciones son sin estorbo? No estoy preguntando si diezmas, no estoy preguntando si eres pastor en la iglesia, no estoy preguntando si eres diácono, te estoy preguntando si tus oraciones son sin estorbo. Y si tú quieres saber, ve cómo tratas a tu compañera. Ahora, si tú reconoces que hay un estorbo por ahí, es muy sencillo. Yo te pido, en el nombre del Señor, que le pidas perdón a Dios. Y que Dios, al concederte una nueva oportunidad, entonces puedas lograr que tu oración sea sin estorbo. ¿Sabes por qué? Porque ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Yo te voy a suplicar que cierres tus ojos. Te voy a animar para que ahí en lo íntimo, varón, tú hables con Dios. Tú le pidas perdón y le pidas la nueva oportunidad para que ya tu oración no tenga estorbo y pueda llegar directamente al trono de la gracia en el poderoso Jesús. Bueno, pues después de escuchar este interesante mensaje, creo que es momento de reconocer que a ti, varón, el Señor te está demandando que reconozcas el gran regalo que te ha dado al otorgarte a tu esposa. Nadie es perfecto, pero Dios puede darte sabiduría, Dios te puede dar amor para con ella, y sobre todo que es algo que el Señor te dio también para cuidado tuyo, para compañía tuyo. Así es que no le cambies. Vamos a un corte comercial y regresamos a tu programa Creyendo lo Imposible.